¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día, buena madrugada o buena medianoche. En el momento en el que estén sintonizando este programa de La Última Página, les damos la bienvenida. ¿Quién les habla? Diego Ortega. Y ya a esta altura, ¿cómo calificar al inefable, al ínclito, ya con sus nibios cabellos, que cada vez son más nibios? Señal de su enorme sabiduría, profesor Sebastián Porrín. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. La gente pide los epítetos porríneos. Vamos a tener que buscar un diccionario de adjetivos. Claro. Lo busqué, te juro que lo busqué adjetivos con in. Ah, con in, muy bien. No voy a... Claro, por eso inconmensurable. Ínclito, ¿cómo es? Incauto, incapaz. No, incapaz no. Bueno. Que en realidad era el gobernante de La Paz, el Inca. El incapaz. Claro. Ya nos metimos en cualquier lado. Bueno, les damos la bienvenida aquí en La Última Página, como siempre decimos, a seguir leyendo. Estamos muy contentos con los 20.000 suscriptores. Igual ya cuando estamos grabando este programa habremos pasado quizás los 20.100. Los 100.000. Sí, los 100.000. Los 100.000. Antes pensábamos, si llegamos a hacer 10.000... bárbaro, ¿no? Después, empezamos siendo 300 para defender las Termópilas. Después los 10.000, claro. 10.000 de Jenofonte. Claro. Y bueno, ahora estamos en los 20.000. Que ahí no sé. 20.000 leguas de viaje submarino. 20.000 leguas de viaje submarino. Bien, muy bien. Pero bueno, trataremos de llegar a 50 antes de fin de año, y ahí sí. Ya te dije, yo ya te avisé. 50. Yo creo que antes de fin de año llegamos a 50. Si se ponen las pilas, ¿eh? Y ahí, a los 50 hacemos un programa por día. Por cada 10.000. A mí me gustan las cosas pequeñas, íntimas. Usted no es ambicioso, Porrini. No, yo soy de las reuniones, más que las gracias, menos que las musas. Bueno, 5, 6. Si hay musa, fogaceta o jamón y morrones. Bien. Bueno, basta de cháchara, vamos a faenar. Por favor, mire que vamos a ver a un maestro de una sociedad muy particular, no venga con autoservicios o cosas. Por favor. De Superdragones. Ya. Después de lo de Strindberg y hay que reírse con Strindberg y con Ibsen, ¿no? Bueno, sí. No creo que... Creo que eso fue genial. Eso fue natural. Sí. Hoy vamos a discutir o a debatir con Sebastián. Más que debatir, no es la palabra debatir. Vamos a poner sobre la mesa, vamos a dialogar sobre, en principio, un autor, podríamos llamarlo, un autor, aunque vamos a tener algunas salvedades en torno del concepto de autor. Sí. Estamos hablando del gran filósofo chino, Confucio. Y me corrijo al decir gran filósofo, porque parece como un epíteto muy básico, ¿no? El gran filósofo chino. No. Vamos a hablar de Confucio y del confucianismo, eventualmente, tanto como filosofía, pero también creo yo, Sebastián, como forma de pensamiento y hasta, si se me permite, cosmovisión de una época, porque es paradójico lo que pasa con el confucianismo, ya nos metemos en tema. Muy actual. Claro. Digo, si bien el confucianismo es la contemporaneidad de Confucio fue en el siglo V a.C., mira vos qué siglo, ¿no? En China, por supuesto. En China. Estamos hablando Chirca 551 al 479 a.C., contemporáneo de Sócrates. Claro, sí. Tú sabes que mientras lo investigaba y tomaba apuntes, me sorprendía esa contemporaneidad con la filosofía griega, ¿no? Con el nacimiento de lo que podríamos llamar sistemas filosóficos griegos a partir de las enseñanzas de Sócrates. Pero como bien dijiste, ¿no? De cierta actualidad y de cierta vigencia, es muy interesante cuando uno empieza a leer o a introducirse en la filosofía del confucianismo, ver de qué manera todavía sigue vigente, habiendo pasado la cantidad de tiempo que pasó. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? Un poquito para contextualizar, hablamos de Confucio. Confucio, como ustedes saben, fue un filósofo chino, más que un filósofo, yo diría un gran estadista, un hombre de su tiempo, un gran ideólogo y pensador del gobierno civil, del gobierno del Estado. Tal vez, creo yo, un gran reformador del concepto de gobierno del Estado. Sí, un gran conservador, pero ahí es donde íbamos, desde una mirada absolutamente pragmática y moral, ética y moral. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Yo creo que Confucio entra... Me gusta pensar en esto. Confucio es lo más cercano a lo aristotélico que tenemos en la filosofía china, haciendo mutatis mutandis, sí, ¿no? Por supuesto. Porque, bueno, obviamente Aristóteles es del siglo IV, pero la dimensión ética y moral de su
de su concepción del gobierno digamos, del Estado, emperador, claro. del emperador y del concepto de Aristos en griego, pero trasladado a la China milenaria, es muy interesante, Sí. ¿no? Confucio, decíamos, es un pensador, un estadista chino, nacido, bien dijimos, en 551 aproximadamente, en el estado del Lu, en China, bajo la dinastía, aquí lo tengo, Zhou, y en el periodo llamado la Edad de los Estados Combatientes. Bueno, acá habría que hacer toda una contextualización histórica, pero básicamente China estaba dividida, básicamente. Sí, O sea, había una gran cantidad, una proliferación de pequeños estados que se disputaban el poder luego de un periodo de enorme decadencia, ¿no? Exactamente. Entonces había a río revuelto, como se suele decir, claro. Ganancia de pescadores. Sabemos que Confucio en realidad es una forma, digamos, transliterada, un latinismo de Kung Fu Tzu, Claro. que es el maestro Kung. Bueno, Kung Fu Tzu, Kung Fu Tse, Confucio Claro. quedó Confucio, y por ende todas sus enseñanzas o sus diálogos, o esto que, bueno, vamos a hablar un poco de las analectas confucianas, en rigor de verdad son una enorme recopilación de su centenar de discípulos. Claro. Aproximadamente. Escribir parece que no escribió nada. 75, como Sócrates, ¿no? Claro. Sócrates conocemos su obra gracias a los diálogos platónicos, fundamentalmente. Pero digamos, con Confucio se da una conjunción interesante, Sebastián, que es la del hombre que debe educarse, digamos, el poder de la educación, el poder de la sabiduría, en confluencia con el poder político. Exactamente. ¿No? En primera instancia. Como bien dijiste, Sebastián, un gran conservador, fundamentalmente de las grandes artes de la educación clásica china, los ritos, la música, el tiro con arco, la conducción de carros de guerra, la caligrafía, la matemática, ¿no? Como las artes liberales. Son, ¿no? 6 acá. Bueno. Claro. Pero eso también va a tener que ver con una visión propia del mundo, y acá tendríamos que hacer una adenda, un apartado sobre las distintas vertientes de la filosofía china, ¿no? Hemos hecho un apartado sobre el taoísmo, habría que hablar también de otros aspectos que están ahí en confluencia, sí, ¿no? El I Ching, el Tao Te Ching, de Lao Tse, etc. Y aparece la figura de Confucio, insisto, en un momento prácticamente de necesidad de una renovación en la clase dominante china. Claro. Confucio viene a representar no solamente el modelo de ser, sino también el modelo de hacer. En ese sentido, hablamos de una filosofía o de un concepto, ¿no?, de gobierno más pragmático y práctico en el hacer y no tanto en la reflexión abstracta, etcétera, etcétera. Totalmente. Es una filosofía eminentemente moral, ética, cuyo fin es el buen gobierno del Estado, bajo las siguientes máximas o virtudes: la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto. Y todo esto, obviamente, circula, como bien decíamos, en ese texto que son las analectas. O el libro. Analecta en griego, corregime, Sebastián, si me equivoco, es algo así como el resto de un festín. Claro, entonces, exactamente. Exacto, los residuos, digámoslo, pero de un festín. De un festín, ¿no? Las migajas. El lunyu en chino. Claro. El lunyu son las migajas, los dichos selectos, que obviamente sus discípulos fueron recolectando a lo largo de aproximadamente unos 80 años, muerto ya Confucio, hicieron una recopilación y se trabajaron en este tratado que son las analectas. Pero bueno, yo no quiero monopolizar la palabra porque después dicen que no te dejo hablar. Ay, por favor, Dios mío. Así que, Seba, si querés, empezamos. Aclaración, eso no ocurre nunca. Acá vamos a hacer un diálogo, un intercambio. Bueno, dale. Muy bien. Bueno, primero y principal, algo que vos decías, digo, la situación política en la que se encontraba China y la situación, si ustedes quieren, de la cosmovisión, no me atrevo a decir religiosa, pero entiéndanme. Claro, yo estaba ahí tratando de no pisarme, ¿viste? Porque por eso hablaba de la filosofía china. Sí, totalmente. China, vamos a decir así, o sea, la tradición china indica lo siguiente. Ellos creen en divinidades, que son 10.000, ¿sí?, que es como decir infinitas, ¿sí?, y en un culto a los antepasados. Es decir, los espíritus de los antepasados
son los que aseguran que existe un cielo, que el emperador es, o era, digamos así, la conexión entre la tierra y el cielo, que China es el mundo, en ese sentido, Mircea Eliade, ¿no? El eje del mundo. Ahí está todo. Hay una cantidad de mitos, de hecho hay un hermoso libro de mitología china que yo lo tengo reuniendo todos los mitos de la creación y demás, pero formaba parte de mitos, digamos así, en un sentido sin que se los representara o se los discutiera, eran como enseñanzas. Me atrevo a decir que, como bien dijo Diego, ¿no? Es un pueblo muy pragmático el pueblo chino. Es un pueblo muy pragmático, que es lo que descubrió Confucio y que de alguna manera le permitió construir esta doctrina que es el confucianismo, por llamarlo de una manera. Bien, valga aclarar que jamás Confucio pensó en crear una religión, ni tuvo una revelación, ni tiene nada. ¿Sí? Es un hombre de carne y hueso que ni siquiera es un profeta, sino que es, como bien dijo Diego, un organizador social, político, un gran moralista. Yo a veces lo relacionaría con esos moralistas franceses del siglo XVII y XVIII, que escriben, que enseñan en ese momento una serie de, de máximas para el buen gobierno, para el comportamiento social y demás. La gran preocupación de Confucio es el orden moral de la sociedad china. Y como decía Diego, es tan importante su legado, que fíjense ustedes que cuando llega la revolución, y después voy a hacer una alusión a esto, porque el Partido Comunista Chino es muy particular, cuando llega la revolución se pensó, bueno, se borrarán todo el pasado y demás, ¿no? Es más, la revolución cultural que se vivió entre 1966 y 1976, más o menos, hasta que muere Mao, en esos 10 años fue una especie de borramiento de todo lo que era el pasado. Pero la sociedad china volvió a eso y el Partido Comunista Chino ha entronizado a Confucio. Sí. Hay más de 400 estatuas a Confucio en China, ¿sí? Hechas en los últimos años. Y a los chicos ¿saben ustedes que este libro, Las Analectas, se les entrega a los niños junto con el libro rojo? Yo lo tengo, el libro rojo de Mao también. Es decir, son los dos grandes, los dos grandes pilares del pensamiento chino que conducen a la China actual y que condujeron a la China por 2500 años. O sea, en algún momento esos principios fundamentales parece que se osificaron y quedaron. Y así es la sociedad china. Diego, hay algo fundamental, mientras vos hablabas de la revolución cultural, ¿no? De Mao Zedong. Yo creo que si Confucio hubiese podido, se levantaba de la tumba y decía, muchacho, me parece que se están equivocando un poquito. Pero a la larga triunfó. A la larga, por eso vuelvo al principio, ¿no? Digo, es interesante la vigencia de Confucio. Sí. Pasaron más de 2500 años. Sí. Y sigue siendo, y me parece... Cayó la mentalidad de los chinos. Claro, me parece cabal esta distinción que hiciste, que es muy interesante. O sea, no hablamos de religión. No. Acá no hay revelación. Hablamos estrictamente. Somos aquí, ahora, en este mundo, totalmente, que es el mundo. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En líneas generales. Yo voy a leer un fragmento de las Analectas. Adelante. Fíjate, para ir, un poco nos reíamos con Sebastián, sí, porque también pasa con el taoísmo, ¿no? Esa suerte de máximas o de afirmaciones un tanto categóricas. Sun Tzu dijo una vez, claro, si el pescador va al río a pescar, sacará un pescado. Claro, parece una verdad obvia, claro. Claro, ¿no? Es una verdad de perogrullo. Exacto. Pero encierra a su vez en ese silogismo, en esa especie de afirmación tan categórica y tan pragmática, porque es algo cotidiano, no hay, como bien dijiste, no hay una mirada trascendente. No la hay. ¿Vendrá el ser a manifestarse? No. Fíjate vos, ¿no? Dijo el maestro, no me toca a mí contemplar a un hombre inspirado. Si pudiera contemplar a un hombre noble, estaría satisfecho. Claro, ahí está. La observancia de las virtudes. Totalmente. La observancia, ¿sí? Fundamentalmente, lo que enseña el Lun Yu, las Analectas, es la enseñanza de la virtud.
pensar que la virtud del caballero está puesta en el autoconocimiento y en la sabiduría y no tanto en la salvación. Totalmente. Tema propio de una religión, por camino de salvación. No es soteriológico. No es soteriológico. No hay nada de nada. Lo que busca, de algún modo, Confucio es, en una época de crisis, ante la caída de la dinastía Zhou y la necesidad de recuperar una mirada anterior, es justamente mirar el pasado. Claro. La idea de, justamente, el buen gobierno, lo que busca es la enseñanza del ren, de la virtud basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto, la reciprocidad. Y ahí empiezan las analogías. Debe haber ren en la relación que hay entre el gobernante y sus súbditos, del mismo modo que entre un padre y un hijo, Exacto. que entre el marido y la esposa, que entre los maestros y sus discípulos. Totalmente. Es decir, hay ahí una serie de niveles de correlatividad en las que lo que debe primar es justamente el autoconocimiento, la sabiduría, como forma de ética. Sí. La ética de la acción, por supuesto. Y de alguna manera, hay un principio que es el Shang-Ti, el cielo, que se empieza a configurar ya no como figura trascendente, divina, sino como un principio ético en la tierra. O sea, tenemos que ser como se es en la instancia del Shang-Ti en el cielo. Y ahí empezamos a meternos en un problema que es Tal como hay una armonía en el universo preestablecida, en este sentido, después las religiones más orientales, el shintoísmo, por ejemplo, el budismo, entre otras, el taoísmo, van a encargarse de plantear esta armonía universal. Las enseñanzas de Confucio nos deberían permitir hacer una analogía directa con la armonía de la sociedad. Exacto. Es decir, equiparar esa armonía celestial preexistente con la armonía social. Totalmente. Es una cosmología la que plantea Confucio y a la vez es una forma política. Sí. Es eminentemente política. Bueno, acá tenés, ¿no?, la filosofía social y política del confucianismo. Exactamente. Cuando el mundo, dice Confucio, digamos, deducimos, colegimos de las enseñanzas de las análisis, cuando el mundo pierde la vía, el sabio tiene el deber moral de reformar la sociedad y volverla a encauzar. No encauzar de causa, sino encauzar como un río que ha perdido su cauce. Exacto. ¿No? La política, entonces, debe ser un brazo directamente, una continuación del brazo de la ética. Exacto. Pensemos también que, como opuesto bien decías... a Maquiavelo. Opuesto, total. Yo pensaba en Maquiavelo. Maquiavelo es muy posterior. ¿No? La política de Maquiavelo... Es muy interesante eso que planteas, ¿no? Las analogías que se pueden hacer en tanto la ética política del confucianismo. Claro. Y voy a decir no Confucio, sino confucianismo, porque en definitiva lo que tenemos allí es la doctrina confuciana, ¿no? A partir de los aparentes diálogos y de las afirmaciones de Confucio, los discípulos, los confucianos, construyeron este principio doctrinario que es el confucianismo. Entonces decíamos, la política debe ser un brazo, una continuación de la ética. Y vos fíjate la distinción magnífica que se hace en el confucianismo. Estamos pensando en una China de los estados en conflicto, de los estados en combate, una China dividida, una China totalmente... De hecho, el mismo Confucio, ¿sabes a quién me hace acordar? A Snorri Sturluson, en el sentido de que Confucio era un hombre de su época, ¿no? Es decir, era un hombre que salía, que conoció el mundo, digamos, viajaba continuamente, un hombre que practicaba el arco y la flecha, un hombre militar, ¿no? Más que un militar, un estadista. Sí. ¿No? Un estrategos. Exactamente. Tenía sus enemigos, me cuenta en el prólogo a las Analectas de, no me acuerdo el traductor al inglés. No lo anoté. Contaba supuestamente en sus investigaciones que, bueno, Confucio escapó más de una vez de alguna emboscada, del bosque. O sea, era un hombre de acción, un hombre práctico. Sí. No era un hombre que se sentaba en el palacio a tomar el té y a pensar. No. Era un hombre de acción. Y vos fíjate lo que plantea, ¿no? Hay una concepción del caballero, desde el Aristós, tomó la palabra griega, ¿no? ¿El caballero se nace o se hace? Esa es la pregunta. Bueno, una cosa es nacer con cierta cuna, ¿sí? el derecho consuetudinario de convertirse en un caballero de la aristocracia, y otra cosa, dice Confucio, es que un aristócrata que es inmoral e inculto
no llega a ser un caballero. En cambio, cualquier hombre, por más pobreza que conlleve su vida, cualquier hombre ordinario puede alcanzar la condición de caballero si demuestra estar moralmente calificado para ello. Solo se logra ser buen gobernante si se está moral e intelectualmente calificado. Esto, para una época de crisis, es revolucionario. Sí. Bueno, valga decir, Diego, que en su vida él era hijo de una persona bastante acomodada, vivieron la crisis de la guerra, perdieron todo, o buena parte, y Confucio ingresa a la administración pública, vamos a decirlo así para simplificarlo para nuestro tiempo. Ingresa a la administración pública y él se preocupa por el orden de la administración pública de una manera muy notable. De hecho, creó algo que hasta, yo diría, 1940, 1950, fue el sistema de exámenes confucianos. Exámenes imperial. Claro. Ustedes saben que en 1911 el último emperador, Puyi, es destituido y proclamada la República, no la República Popular, sino primero la República, el nacionalista, ¿no? Sun Yat-sen y todos ellos, el general Chiang Kai-shek, perdón, y cae ese sistema, pero el sistema de mandarinato, ¿no? Los mandarinatos, era un sistema de estratificación, si se quiere, de escalafón, por el cual se mandaban exámenes a todo el imperio, en eso era muy democrático, ¿sí? A todo el imperio, el chico podía ser muy humilde y demás, pero daba los exámenes, se los calificaba y por la calificación entraban a ser funcionario del Estado. O sea, se elegía a los más capaces para, ¿sí? Eso creó obviamente una especie de estamento, no casta, porque sería en un sentido sagrado, de estamento de funcionarios que después se haría famoso. Yo tengo en la mente, Diego, no puedo dejar de borrarlo, la hermosa obra de teatro de Marco de Neví, El emperador de la China, ¿no? Que es una burla a eso, porque en el fondo es tanto el funcionariado que no saben que el emperador está muerto, ¿no? Y hace años que vienen gobernando a la nada, ¿no? Sí. En esa hermosa película, El último emperador. Sí, con Bernardo Bertolucci. Y Jonathan, no, Lawrence de Arabia, Peter O'Toole. Peter O'Toole, ¿no? Ese contacto también con Occidente. Estamos hablando, por supuesto, del, como bien dijiste, de 1908, el fin. Y cómo, de algún modo, no existía la figura del emperador siendo funcionario. No, claro, no. Y se ve muy bien también en el libro de, ¿cómo se llama? El alpinista austríaco, que después hizo la película, por supuesto, 7 años en el Tíbet. Sí, señor, ¿no? Correcto. Sobre la infancia del Dalai Lama. Sí, exacto. Y que efectivamente, bueno, estábamos en la ciudad sagrada, ¿no? Que está en Potala. Potala está a punto de ser... Lhasa. ¿no? Está a punto de ser invadida por China. Claro. Y se ven todas esas, ¿cómo se dice? Artimañas Sí, claro. Intrigas palaciegas. Intrigas palaciegas, ¿no? Totalmente. Que efectivamente responde a una visión de cualquiera puede ser funcionario si, siguiendo el confucianismo, nos basamos en el ser y no en el tener. Exactamente. La capacidad intelectual, ética y moral era condición sine qua non para llegar al gobierno. Bueno. Después, obviamente, hay una serie dije, bueno, porque iba a avalar, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Mira, vamos a contar una anécdota y pues entramos al sistema. Cuando la última dinastía, la dinastía Qing, ¿es cierto? La última dinastía imperial hasta 1911, ustedes saben que son mongoles, son manchurianos. O sea, para los chinos era como una invasión, en el fondo. Fue el invasor, yo ahora no voy a recordar el nombre del emperador, lamentablemente, tendría que tenerlo en mente, pero esto ha surgido ahora de momento. Era un gran guerrero, pero un hombre inteligentísimo. De hecho, es el emperador de más largo reinado, reinó como 60 años. Una especie de la reina Isabel de Inglaterra. Transformó China, pero la transformó.
Claro, cuando entraron arrasaron todo, rompieron la muralla, quemaron las ciudades. Le dicen, apenas ganaron la guerra, ¿qué dijo? Bueno, enamorado del sistema confuciano, ¿qué dijo? Ahora hay que ordenar, ahora hay que construir. Pero fíjense una cosa, ¿quién era su mano derecha? Un esclavo. Claro. Su familia guerrera había tomado como esclavo un chino, que desde muy jovencito, desde chico, que era su mano derecha, tenía la misma edad. Y si bien no fue ministro porque no quiso, porque él siempre se consideró un esclavo, ¿qué le hizo hacer? Como sabía que era enormemente culto, porque era eso que nos parece paradójico, ¿no? A la vez, porque era enormemente humilde, pero enormemente culto también, no por soberbia, me explico, ¿no? Había sido un esclavo, uno dice, ¿de dónde sacaba tal conocimiento? Para lo que fue a hacer, le encargó la recolección de la más grande colección de poemas chinos. Gracias a esa colección, hoy en día sabemos que 46.000 poemas se juntaron en la famosa colección. ¿Y qué le permitió al emperador? Que en el fondo lo admiraba, porque él se lo entrega, es muy interesante ver el gesto. ¿Y qué hace el emperador? Le dice, solo recibirás una orden, tienes que poner tu nombre. Fue el mayor honor que le podía hacer. En la colección está el nombre de esta persona, ¿no? De este esclavo. Es decir, ¿qué hay en todo eso? Hay una forma de pensar muy práctica que es, no importa el origen, es capaz, sirve, tiene que venir. No importa el origen. No hay una casta, hay más bien un estamento. Y Confucio es el que lo organiza. Esta máxima confuciana, ¿no? ¿Quién es el buen gobernante? Claro. Es el que nace con la, digamos, ¿cómo decirlo? Ungido por claro. Sangre, y por eso un pelele. Claro. Pero si se sabe rodear. Por eso, el gobernante primero debe nutrirse. Después tiene que poder enseñar. Exactamente. Y recién allí es capaz de gobernar. Exactamente. ¿No? Es decir, sí. no es que, bueno, ya está, nació el hijo del emperador, bueno, un poco muy, muy propio de las monarquías primitivas europeas, ¿no? Esta cosa del primogénito. Bueno, el primogénito, de tanto quilombo que le trajo a Enrique VIII, ¿no? Quería un primogénito varón, bueno, los desastres terminó creando una religión. Sí. Digo, muy distinto de eso es lo que plantea el confucianismo. Claro. Eso es lo revolucionario. Sí. Y creo que por eso, en las sociedades orientales, caló muy hondo, y si nosotros hacemos una analogía o una observación un poco más profunda de la conformación de las sociedades orientales más tradicionales, no tradicionales en el sentido filosófico-religioso, sino ético-moral, exacto, nos vamos a dar cuenta de que hay principios que están profundamente, muy bien dijiste, arraigados y que han calado tan hondo, que por eso hoy, y vos un poco así es el chiste, ¿no? Por eso hoy son potencias, con todas las salvedades del caso, ¿no? Sí, está bien. Bueno, Corea está dividida en dos, hay una que tiene misiles nucleares. Pero les interesa... La revolución cultural y la República Popular China. Las Coreas China, existen divididas por China. Por sí, está bien, hoy... Claro, geopolíticamente hay algo muy... ¿no? Muchos de los que ya saben de qué sé yo qué, dicen, bueno, el próximo idioma del mundo va a ser el chino. Bueno, qué sé yo, ya entramos en un terreno de la conjetura. Pero sí la próxima potencia es muy probable. Obviamente. Dios. Ahora, el tema es el siguiente. Sobre todo por las últimas medidas, yo supongo, miren a dónde los llevo, ¿no? A lo cotidiano, porque el confucianismo es inmanente, ese es el tema. Exacto. Es inmanente. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ¿no? Que es aparte el presidente del Partido Comunista Chino, secretario general, bueno, es el primero que no tiene mandato fijo. Es decir, se abolió el año pasado, en la reforma constitucional que hubo en China, se abolió el mandato, o sea, va a estar de por vida. Es el emperador. Lo que hicieron fue quitar la imagen del emperador por la del Partido Comunista y la cabeza. La sociedad sigue siendo igual, es una sociedad vertical, jerárquica, donde 10 personas deciden por 1.500 millones. Hay una frase muy famosa que dicen que cuando Nixon visitó China, ¿no? El presidente de Estados Unidos en ese momento visita China, lo va a ver a Mao, plena revolución cultural y demás. Hay un cierto
una cierta apertura. Ah, los años 60. Exactamente, claro, comienzo de los 70, digamos, ¿no? Llega y van a ver una fábrica y hay 5 obreros chinos para apretar un tornillo. Estaban dando vuelta una tuerca. Y Nixon le dice, disculpe, Mao, dice, pero, no sé, en este término, disculpe, dice, pero en Estados Unidos, dice... Escuchame una cosa, Mao. Claro. Oiga, don Mao. Don Mao, claro. Mr. Mao. Mr. Mao. Le dice, en Estados Unidos, para hacer eso existe una máquina. Y Mao le contestó, dice, nosotros también podríamos ponerla, pero ¿qué haríamos con los 5 que hacen eso? Bueno. El concepto de que todos tienen que hacer algo. Es humanista y abierta. Sí, es muy particular. Obviamente, no olvidemos particular. Que Occidente porque también el Partido metió la Comunista cola. Chino, si uno ve cómo se fundó en 1921, hace 100 años, se están cumpliendo 100 años de la fundación del Partido Comunista. Miren de qué estoy hablando, increíble, pero ¿cómo se fundó el Partido Comunista? Se fundó en una ciudad muy pequeña, estaban perseguidos, eran 13. Ustedes dirán, ya empezó con el simbolismo. Está bien, bueno, si quieren no me sigan, pero claro, son libres de apagar acá, pero eran 13 tipos, entre los que estaba, por supuesto, Mao, que era muy joven, murió en el 76, así que era un muchachito en ese momento. No fue él el fundador, por supuesto. Y en total eran 100 miembros en todo China. Miren lo que lograron. En el 49 se hicieron del poder de la República Popular. ¿Y dónde lo fundaron? No en la ciudad, no la recuerdo la ciudad, no importa. De hecho es una ciudad menor, porque estaban perseguidos. Lo fundaron sobre una barca que se conserva en un río. ¿Eso es qué? Es un ritual taoísta. Claro. Es decir, hicieron algo muy chino, si se quiere. Muy chino. Claro, será el Partido Comunista, pero hicieron algo muy chino, que es subirse a una barca. La yana, dirían los hindúes, ¿no? O el camino del Buda, ¿sí? Porque China, valga decir, tiene 3 grandes tradiciones. Confucianismo, taoísmo y el budismo, que entró en todas, ¿no? Es decir, se fue acomodando a la situación muy particularmente. Diego, yo quiero... Mira, voy a citar al gran maestro, al querido Mircea Eliade. Miren lo que dice Eliade para aclarar. Dice, ¿cuál es la vocación del confucianismo? Miren qué interesante. Es la de desmitologizar las creencias chinas. Los seres sobrenaturales se transforman en virtudes, el cielo deja de ser un dios para convertirse en un principio garante del orden, etc. En cierto sentido, la crítica confuciana de la religión tradicional se parece a la emitida por Buda, aunque a diferencia de esta, la de Confucio no se interesa por la salvación del individuo, por la sencilla razón de que en la vida social no hay nada que necesite ser salvado y consiguientemente nadie puede salvar. Cuando se es incapaz de utilizar a los seres humanos, ¿cómo se puede pretender utilizar a los seres espirituales? Claro. Se pregunta Confucio. Es decir, es un pragmatismo. Es decir, bueno, los símbolos están, vamos a usar, se cometen en alegorías, ¿no? El confucianismo es una filosofía práctica. Por eso, yo tengo este libro que tiene muchos años, que es la filosofía, lo citaba Diego, social y política del confucianismo, de... insólito el nombre, ¿no? Fray Juan Bautista, y uno dice, bueno, ahora Juan Bautista Vallejo, será Canalejas. No. Fray Juan Bautista... De Argensola. De Argensola. Fray Juan Bautista Zetiancao, porque es un chino cristianizado. Bueno, que es obviamente un monje que ha hecho un estudio hermosísimo como chino de esta teoría. Y él dice algo que es fundamental. Si en una filosofía social y política no le podemos buscar trascendencia, trata de hacer una analogía al final con el cristianismo diciendo las grandes virtudes, pero es la moral confuciana, no hay un principio soteriológico. ¿Por qué? Porque vamos en orden. Primero, ¿qué es el ser humano? Bueno, y acá vienen los 2 grandes discípulos de Confucio, no porque vivieron con él, sino porque son confucianos, ¿sí? Estamos hablando del siglo III. Hay 2 nombres en China, uno sobre todo,
que junto con Confucio es muy utilizado, que es Mencio. Por ahí lo han escuchado alguna vez. En chino es Menzu o Mentze, ¿no? Y el otro, ojo con confundirlo, es Sun Tzu, que no es el del arte de la guerra, por favor. Eso es muy parecido el nombre. Sun Tzu, tiene una H delante. ¿Saben en qué difieren? En que Mencio es una especie de Rousseau. Mencio considera que el ser humano es bueno por naturaleza y que la educación, porque es confuciano, ¿no? Que la educación lo que hace es potenciar la capacidad buena que tiene. ¿Correcto? Mencio es toda una escuela dentro del confucianismo. La otra es la opuesta. Sun Tzu dice, la naturaleza del hombre es mala. Por ende, la educación tiene que llevarlo de las narices a convertirlo en un ser bueno y útil para la sociedad. Esas son las dos grandes vertientes del confucianismo. Y es muy chino. Muy chino, totalmente. El yin y yang. Claro, totalmente. Para que eso se rija, obviamente tiene que haber un orden social, que lo decía Diego, el emperador con sus discípulos, con sus súbditos, perdón, el padre con sus hijos, el esposo con la esposa. Por eso es muy importante la familia, como núcleo central de la sociedad china, ¿sí? Una sociedad absolutamente, digamos así, piramidal, si se quiere, ¿no? En la punta, allá, el emperador, como símbolo de unidad. Desde luego que todas las creencias y demás se mantuvieron, porque Confucio no es un simple reformador político que dice vamos a abolir la religión, sino que dice la religión sirve, pero que sirva como ritual de orden social. Una de las artes. Claro, es una de las artes, los ritos, los libros de la música, ¿no es cierto? Y demás. Y hay algo que es interesante. El Estado, la naturaleza del gobierno y la forma del gobierno se basa en el principio de lo que decía Diego. El Hijo del Cielo, es decir, el emperador, en este caso diríamos el secretario general del Partido Comunista, ¿sí? Tiene que ser un modelo para su pueblo de virtud. La famosa frase, si la cabeza del pez está podrida, todo el pescado está podrido, es de Confucio. ¿Sí? Es decir, esa es la idea. Si la cabeza está bien, todo funcionará bien. Y a partir de ello vienen los principios, ¿no? Asegurar al pueblo la riqueza y la educación, alentar la producción de los bienes, ¿en qué? Motiva el comercio, es muy pragmático. Facilitar la circulación y el intercambio de productos, porque claro, preocupado por esas guerras que creaban fronteras ficticias, ¿no? Ajustar la distribución a la equidad, ¿no? Regular el consumo, prever el porvenir, cosa que hoy en día en China es terrible. Están pensando 50 años hacia adelante, ¿no? Ejercer la beneficencia. Todos los principios que deben regir a una sociedad correcta. Ahora ustedes me dirán, pero yo leí que el confucianismo es una religión. Bien, sí, entre comillas. Es difícil decir que es una religión, porque ya les digo, no hay aspecto soteriológico, no hay trascendencia. Es inmanente. Pero sí, valga decir, el taoísmo, que es otra cosa, que es una salvación personal y por eso ha sido muy perseguido en ciertos momentos. Es mucho más, ¿cómo decirlo? Aunque parezca mentira, el Partido Comunista fue creado en ese ritual, pero después se encarga de perseguir, porque es mucho más mágico, más místico. Hay un camino de mística en el taoísmo. Queda como una influencia. De hecho, Confucio va a decir que la ley natural es el Tao. ¿Sí? Es decir, hay que cumplir con esa ley natural. Y que tiene una particularidad notable. A raíz de la influencia viene una especie no de divinización, pero sí de culto a Confucio. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, el otro día estaba mirando un documental, Diego, sobre China, para preparar esto. Estaba mirando la información, cómo están las cosas y demás. Y había una foto de un montón de nenas vestidas de forma tradicional con las analectas y con el libro rojo de Mao, ¿no? Claro, exacto. En la mano, recitando las analectas. ¿Dónde? En el templo confuciano. Claro, bueno, se convirtió en un ritual ¿no? Pero no es de ninguna manera trascendente. Una cosita más. Tengo una rareza. Qué raro, Borrini. Tengo una rareza, sí.
Cuando llegaron los europeos a China, en el siglo XVI, claro, China fue una cosa distinta, porque frente a pueblos que ellos consideraban primitivos, se encontraron con una sociedad estratificada y con ¿cómo decirlo?, con una etiqueta. No se olviden ustedes que los mandarines vestían de seda. O sea, no estaban desnudos. No, claro. ¿Y qué sedas? Claro. ¿Y qué vestimenta? Que tenían imprenta. Que tenían, ¿no es cierto?, no solo altísima cultura. El ceremonial chino llamó la atención. Entonces, Portugal y España, cuando llegan, envían a los primeros frailes. Y estuvieron así de convertir los jesuitas al emperador. Estuvieron a esto. Qué raro, los jesuitas siempre metiendo la sotana, ¿no? Claro, los jesuitas fueron, pensemos en todos los mártires, ¿no?, que hay en Japón, ¿no? Por San Pablo Miki, ¿no es cierto? Bueno, San Francisco Javier, ¿no? Toda la misión de... la misión en China es... Perdón. Es imponente. El padre Ricci, ¿no?, que es uno de los más interesantes pensadores jesuitas, bueno, justamente estaban a un tris de conseguir la conversión del emperador. Si convertían al emperador, China era cristiana. Oh. Pero bueno, en el medio hubo todo un frenado de funcionarios que dijeron, no, porque estos nos vienen a conquistar, ¿cierto? Bueno, de esa experiencia, de ese primer contacto, por eso es interesante ir a las fuentes, hay dos libros fundamentales. Uno es el del padre Rodríguez, no se los puedo mostrar porque lo tengo en internet, lo tengo en PDF, que es un padre portugués, ¿no?, jesuita el hombre, que narra justamente la experiencia de la llegada a China y a Japón. Y que de hecho es el primero que observa esto. Y el segundo sí lo tengo, que es de Fray Juan González de Mendoza, obviamente se imaginarán ustedes, un padre español en este caso, historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China. ¿Sí? Que yo lo tengo en una edición española muy elegante, muy bonita, en la que González de Mendoza, se los resumo porque miren lo que es un mamotreto, narra todos los detalles de la sociedad china. Es muy lindo el libro. Lástima que el español del siglo XVI, ¿no? Entonces hay momentos en que se deriva, ¿no?, y va hacia los evangelios. Es inevitable, ¿no?, un poco lo que se criticaba de los historiadores españoles. Pero una marca notable a tener en cuenta, en un momento dice lo siguiente. Dice, los chinos tienen adoración al demonio. Sí. ¿Por qué? Por los dragones. Claro. El símbolo del dragón, ¿no es cierto? Claro, veían eso y creían que era un demonio, cuando en realidad es un símbolo de la misma civilización china, ¿no? El dragón es la sabiduría, por otra parte. Así que bueno, si lo consiguen por allí, es una edición vieja la que tengo yo, Fray Juan González de Mendoza, Historia de las cosas más notables del reino de la China, ¿no?, para simplificar el nombre, para ver un poquito la época. Y el que les decía, Juan Bautista Zetian Cao, La filosofía social y política del confucianismo, que yo lo tengo en una edición muy vieja. Vamos a poner abajo en la caja de descripción todos los títulos. Yo leo un par de fragmentos de las Analectas. Sí. Yo ahí tengo, anotadas algunas. Dijo el maestro, así son las Analectas. El lenguaje artificioso y la conducta aduladora rara vez acompañan a la virtud. Claro. Elías Canetti, uno de los grandes confucianistas, ¿no?, traductor, etc., tiene un concepto bellísimo. Las Analectas de Confucio, dice, importan más por los silencios, por lo no dicho, que por lo dicho. Y eso, estamos diciendo mucho, es muy chino, sin ánimos de ser segregacionista ni nada por el estilo, ¿no? Pero no hace cosa que nos cancelen como porque dijimos, es muy chino, ¿no? No es una mirada, es propio de una cosmovisión. Sí. Es decir, y si leen tratados de budismo zen, budistas, taoístas, tienen esa suerte de solipsismo, ¿no? Y de, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, de hermetismo. Por eso nos reíamos, ¿no? Claro. Sanamente. Si, mirá, hacíamos el chiste, ¿no? Si el pescador va al río y saca pez. Claro, parecen cosas obvias. Porque en el fondo, si seguimos a van la letra de lo que plantea Confucio, o el confucianismo,
Hay que trabajar muchísimo sobre esas frases. Dijo el maestro, no es rasgo, una pregunta, ¿no es rasgo de un caballero no incomodarse cuando se ignoran sus méritos? O sea, no es el caballero que se tiene que decir, yo soy el gran... No es el caballero cristiano. Claro. ¿No? Es decir, el caballero con la espada y el escudo. El caballero es aquel que no se incomoda cuando no se reconocen sus méritos. Claro. En el silencio. Es un flemático. Es flemático. Claro. Exactamente. El confucianismo tiene mucho de esa moral propia, es casi victoriana en cierto sentido, si se me permite el O el término. victorianismo es casi confuciano. Sí, claro, ¿no? porque es muy posterior, por supuesto. Pero fíjate otra cuestión sobre el concepto del Estado y de la conducción del gobierno. Dijo el maestro, para conducir el gobierno de un Estado con 1000 carruajes, debe existir una religiosa atención hacia los negocios y la buena fe, ahorratividad en los gastos y amor por el pueblo que deberá emplearse en los trabajos públicos en las estaciones adecuadas. O sea, es un manual de estadista. Totalmente, ¿no? Es un príncipe, digamos. Como fue el príncipe de Maquiavelo, Sí, señor. como fue la retórica de Aristóteles. Sí, ¿no? La sí. retórica de Aristóteles Sí, es la política, claro. la política, el arte del buen gobierno. El gobierno es humano. Bueno, en eso se parece a Aristóteles. Acordate que Aristóteles clasifica las formas de gobierno en la política por su finalidad. Si favorece al pueblo, si no lo favorece, ¿no es cierto? Y las deformaciones, si lo favorecen, ¿cuáles son? La monarquía, la aristocracia y la democracia. Si no lo favorecen, sus deformaciones, que vienen a ser la tiranía, Claro. la demagogia y la oligarquía, ¿no? La oclocracia. Y vos fijate ahí, y ahí tenemos todo el panorama de la modernidad Totalmente. en el siglo V a.C. Pero vos fíjate, Diego, qué interesante, porque vos lo dijiste recién, que justamente estos hombres no podían despegar la política de la ética. Bueno, Va a tener que pasar 2000 años para que aparezca un italiano No, y diga, no, claro, y diga, señores, me parece Signori, Signori, non è così. non è possibile Non è così, che, non è possibile. non è possibile che il governo della Repubblica, ¿no? Claro, no, ¿por qué? Porque en el fondo, mangiamo la pasta asciutta, claro, si el fin justifica los medios, siempre volvemos al Mediterráneo. totalmente, Es y bueno, imposible, es imposible. ¿qué ocurre? Claro que si el fin justifica los medios, uno dice, bueno, el fin que estoy persiguiendo es, el de Maquiavelo era la unidad de Italia, no, por supuesto no la vio, ya faltaban 300 años para que ocurra, pero el fin es unir a Italia, en el medio ¿qué hay que hacer? Y lo que sea, ¿acepta? Es decir, un principio muy notable, de parte de un florentino, valga decirlo, ¿no? Porque esto siempre se les achaca a los italianos del sur. Hablo siendo un italiano del norte, ¿no? Pero siempre se les achaca lo del sur. Claro, no. Es que el principio... ¿Y en qué se basa Maquiavelo? Que ya lo analizamos y demás. En la tradición latina, ¿no es cierto? En la tradición griega. Él dice, esta es el momento. Hay que separar lo ético de lo político. Confucio o Aristóteles no pueden. No. El fin de la política es el bien. El buen gobierno. Claro, el buen gobierno. Queda picando ahí la pelota, Sebastián, porque si bien dijiste, ya lo analizamos, quedó ahí medio rengo Maquiavelo. Le vamos a dedicar un programa a Maquiavelo. Lo han pedido, sí, con gusto. Como para... Aparte la mandrágora. Una cosita, sí. Digo, citaste a Elías Canetti. Canetti, sí. Bueno, premio Nobel y demás, rumano el hombre, aunque escribía en alemán. Rumano, perdón, búlgaro. Apellido Tano, Canetti. Búlgaro. Pero judío búlgaro. Judío búlgaro. Por eso es, ¿sabes lo que es? ¿Saben de dónde vienen esos apellidos? Bueno, no. Vienen, no, son los ladinos. Claro. Son los españoles que se van, cuando los reyes católicos los expulsan, se van a Europa Oriental. Por eso es Canetti, en realidad es un apellido español, seguramente deformado. Canetti tiene una sola novela, una sola. Todo lo demás son ensayos, que es premio Nobel. Bueno, yo les recomiendo leerla. No puedo acordarme, ahora estaba pensando el título cuando te sentí nombrarlo. Es algo así como El Gran no sé qué. Es una novela gigante. ¿De qué trata? Es un sinólogo. Claro. Es un sinólogo el protagonista. Que le vamos a dedicar un programa. Es una gran novela. Yo la leí hace muchos años. Hinton, ahí está, me acordé. Hinton. El gran traductor de sinólogo también. Sí, sinólogo, por supuesto. Claro. Que de hecho, cuando publica su traducción de las Analectas, una revisión de la traducción, no firma como Hinton, no recuerdo ahora el nombre, firma con su nombre literario. Claro. Esto no es un ensayo. Thomas Clery.
Creo que sí. Thomas Creo que Cleary. sí. Si te digo te miento, pero Sí. ese es Hinton. Es el puede traductor. ser. Bien. Pero como verán, vamos a ir cerrando. Muy bien. Confucianismo, creo que hemos tratado de hacerlo lo Es una mejor posible introducción. para introducir al tema A y seguir también leyendo. desmontar ciertas Exacto. ideas un poco anquilosadas sobre qué es el confucianismo, echar un poco de claridad sobre Más por actual dónde para ir. entender a China. Y vos sabés que pensaba cuando exponías un poquito sobre los principios del confucianismo a partir del libro no me acuerdo ahora De Fray Juan Bautista. Juan digo. Bautista. Se Cao. Digo, esos principios, por eso cuajan tan bien con el comunismo. Obvio. Con el comunismo esencial, Sí, sí, arquetípico, no las derivaciones. ¿no? Cuajan totalmente. Aparte la obediencia. La no te olvides, obediencia. la obediencia. Sí, Una- por eso el fin es el Estado. Por eso son una Claro. potencia. Sí, claro. Porque han entendido que no podemos borrar, no se puede borrar una tradición. No, claro. ¿Estamos? Digo. Saber dónde se está. ¿Y de dónde se viene? Totalmente. Yo por eso ¿Y siempre de digo, quiénes se viene? la democracia occidental, que tiene sus grandes virtudes y demás, querer pensarla en esas sociedades es muy difícil. No es que esté diciendo está muy bien lo que pasa en China, no. No, por Simplemente, eso hacíamos la salvedad. como diría José de Maistre, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. La sociedad china es así, espera eso. ¿Sí? Es el orden. Por supuesto que hay disidencia, pero son 1.500 millones y los disidentes son 10. Entonces, nada. ¿Sí? Es muy particular, muy polémico. Yo sé que lo que estoy diciendo va a incomodar, sí, por supuesto. Pero hay que entender que la mentalidad china, con 3.000 años de historia, no se va a adecuar a la declaración de droit de l'homme, ¿no? Que, claro, iban con llegó la luz. ¿Qué luz? ¿De qué luz me estás hablando? Si esta gente ya tenía luz hace 2.000 años. ¿Sí? Claro, Tenían agua corriente, gente. Y en Francia no había agua corriente. Así, ¿de qué progreso me vienen a hablar? ¿Sí? Y dejamos acá. Sí. Dejamos acá porque si no nos ponemos beligerantes. Confucio Gracias. dice... Confucio dice que no hay que ensalzarse contra el iluminismo porque sea porquería. Bueno, acá dejamos, los invitamos a que visiten Confucio. Bueno, vamos a dejar los libros si los pueden conseguir. Igualmente las analectas se consiguen. Sí, yo la tengo en una edición muy como EDAF. EDAF, que creo que es incluso, a ver, ¿este es EDAF? No. A ver si es el traductor que yo no te sé si decía. es EDAF, digo, ¿no? No es la traducción que yo decía, no. Yo tengo la edición PDF del Hinton. De Hinton. Recomendamos la lectura, la revisión, pueden investigar y seguir leyendo, como decimos siempre. Sebastián, un placer, un gusto. Lo mismo digo. Y por supuesto nos volveremos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página, los jueves con el hilo de Ariadna y quién sabe, tal vez. Y quién sabe, alguna otra cosa. Tenemos muchos proyectos, hay un curso que se va a dictar en agosto, Sí. lo vamos adelantando de a Que va a dictar el poquito. profesor. Sobre William Shakespeare, fue un éxito el curso del profesor Sebastián Porrini sobre la Divina Comedia, unas 25 personas sostenidas durante 5 lunas, así que vamos a tratar de arrimar el bochín a la sí, proeza. va a ir muy bien. Así que estén atentos a las publicaciones en Facebook, de la asociación, en el Instagram y aquí en YouTube. Seguiremos siempre firmes y leyendo. Gracias, Sebastián. A vos. Como siempre, un gusto. Nos vemos. Adiós. Gracias.